¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Finalmente, segundo capítulo. Vaya que costó muchos días con harta pega, pero aquí está. Me di el tiempito, lo pude grabar, así que aquí vamos con todo otra vez. Semana de Cyber Day. Mucho consumismo, muchas ofertas, muchas no tan ofertas y harta tentación. Esa tentación de comprar aquella cosa que muchas veces quizás no necesitamos, pero que el bichito nos pica y ahí está. Se suelta la tarjeta de crédito, se sueltan algunos morlacos y caemos y compramos. Quizás después viene un sentimiento de culpa, un remordimiento, vaya uno a saberlo, pero de que caemos. Y en algún momento quizás va a venir esa voz interior que nos va a decir, ¿lo necesitaba realmente? Como que ya dejé un poco de lado, en mi caso, el tema de un placer culpable, pero creo que algo que usualmente hago y que debo decir que es como algo así, es comprar por internet. Como que abro AliExpress y empiezo compulsivamente a añadir cosas al carrito. Eso es. Pero no solo con el consumismo nace quizá este cargo de conciencia, a veces cuando somos muy compulsivos o nos compramos algo que sabíamos que en realidad era solamente por querer comprarlo, ¿no? Sino que existe culpa, o en cierta forma de chicos nos vienen formando con una idea de que hay cosas que quizás no deberíamos de gustar o que no deberíamos de hacer. Eso tiene que ver mucho con la formación, con el ambiente, los grupos que nos rodean. Y pasa harto, por ejemplo, con aquellas cosas que nos gustan, la música, las películas, quizá algún libro. Y es lo que muchos llaman placeres culpables. Y es todo aquello que no es popular dentro de los círculos que nos movemos o que no calzan con nuestra personalidad. Me pasaba de chico que en los grupos en los que yo me rodeaba, en los que participaba, estaba esta imagen de una persona rockera, el tipo de amigo igual calzaba con ese patrón, y que gustara algo pop, por ejemplo, o música no acorde a esos tiempos, o más antigua, o música más marginal, era algo que uno no admitía públicamente porque no iba con el patrón de tus amistades. Yo al menos soy partidario de que sí existen los placeres culpables. Uno, no sé, puede conocer gente, por ahí quizás, no sé, los amigos más cercanos, gente con la que tú compartes a diario, y más o menos puedes terminar incluso relacionándolo con cierto tipo de música. A X persona le gusta tal tipo, a esta otra persona le gusta tal tipo de música, etcétera. Y de repente, yo creo que a todos nos pasa de que existe algún artista, alguna banda, algún cantante X que escapa de lo que nosotros escuchamos a diario. A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho el rock. Me considero rockero, rock alternativo, algo de heavy metal, algo de agro también. De hecho, yo crecí escuchando mucho agro, Korn, Limp Bizkit, qué sé yo. Y hay un artista que específicamente a mí me encanta escuchar y que escapa de toda esa música que yo escucho a diario, y es Robbie Williams. Y específicamente todos los temas muy mamones de Robbie Williams, como Angels, como Phil, como Millennium, todos temas. Supreme, por ejemplo, Supreme, cuyo video es Robbie Williams haciendo de piloto de Fórmula 1. A mí que me encanta la Fórmula 1, entonces yo alucino con ese video. Rock TJ debe ser el tema más conocido, a mí me carga, pero si nos vamos justamente a esta definición de placer culpable, por más que ahí apareció, creo que fue Jorge González hace un tiempo atrás, que dijo que onda, ¿qué esta weá del placer culpable? O sea, la música te gusta o no te gusta. Pero yo al menos considero que todos podemos tener algún placer culpable. Un ejemplo, el mismo señor acá que hace este podcast, el Don Yemali,
yo siempre desde que lo conozco, siempre he sido muy fanático del grunge. Entonces yo lo relaciono siempre con el grunge, más que otro estilo musical. Pero se pega a su Amar Azul de vez en cuando. Entonces quizás ese sea el placer culpable de este ciudadano. Vaya a saber uno. Pero yo creo que todos tenemos esa banda o ese estilo de música específico que por ahí se escapa del tipo de música que a uno no le puede gustar. Esa es mi humilde opinión. Y sí, yo de chico le aplico a la cumbia villera, como contaba mi amigo, pero antes no era popular, o uno sentía una especie de vergüenza al admitirlo dentro de ciertos círculos, por lo marginal quizá, o por el tipo de letras que tenía y la cultura que se manifestaba en la cumbia villera, que era más de la calle que de gustos populares. Pero esa relación con el tiempo va cambiando. Que la verdad es que cuando uno es chico uno es weón y se deja influenciar por lo que piensa el resto de uno, y eso quizás influye bastante en cómo uno se percibe. Y esta relación que tiene con los gustos, quizás por eso el nombre de placer culpable, la relación que tiene, porque esto me causa culpa. Y que también se puede llevar a otros planos, por ejemplo con la comida. De repente que comemos algo que sabemos que quizás no es muy saludable y viene una especie de remordimiento si es que uno se está cuidando, o de repente hay gente que está muy obsesionada con las calorías y viene esta culpabilidad que tampoco es sana, creo yo, pero que sí nos ayuda a ponernos dentro de ciertos márgenes o cuestionarnos ciertas cosas. También pasa con el cine, con la música, por ejemplo, me puede gustar algún artista, pero quizás las letras no van con lo que yo pienso o con lo que la gente percibe que yo manifiesto dentro de mis valores, de mis creencias, y quizás también ahí puede venir ese grado de culpabilidad que uno siente con los gustos que tiene, y que quizás a veces no los disfrutamos totalmente porque algo nos está causando ruido. Y es por lo mismo que quería entrar un poco más en detalle para saber quizás de dónde nacen estos placeres culpables. Y es que la conversación que viene a continuación es con una amiga muy cercana, psicóloga, con magíster, y ella nos va a contar un poco, una conversación muy agradable, de qué trata toda esta idea de los placeres culpables. Oye, Cami, desde el punto de vista de la psicología, ¿por qué puede darse que sintamos como culpa por algo que nos gusta? Por ejemplo, la música, alguna película, y que como no es tan nosotros, ¿por qué no? Puede ser un poquito de vergüenza, quizás. ¿Por qué lo que es? Yo creo que, mira, te voy a responder como te respondería a todo psicólogo. Ya. Con depende. No, pero es que la verdad es que, mira, yo creo que desde donde tú te pares en la psicología puedes encontrar una respuesta distinta o más específica para esa pregunta. Porque, no sé, pues el psicoanálisis te va a dar una explicación, el conductismo otra, qué sé yo. Entonces, lo que yo te podría decir que en general, bueno, y partiendo de la base que no soy ninguna experta como ni doctora en psicología, pero lo que te puedo decir es que mi impresión es, como una persona que ejerce la psicología, que tiene que ver más que nada con esto de transgredir lo que socialmente se espera de ti, ¿ya? Esto cuando tú sientes que estás como fallando a tu grupo de pertenencia, puedes sentir cierta culpa. Claro, por ejemplo, de un rockero que le guste Shakira podría ser, no calza. Claro, ese gusto va contra la norma social que su grupo como que le transmite, ya que son cosas que quizás no son impuestas como tan explícitamente, pero en algún punto sí. Ya cuando tú
sientes que perteneces a cierto grupo es porque justamente compartes ideas, valores, gustos. Entonces, el salirte de esa norma puede hacer que estés fallando a lo que se está esperando de ti y que eso puede hacerte generar culpa. Claro, como ¿qué piensa el otro de mí? Claro, lo que se esperaría, o sea, tu noción, así como Yemali, profesor, no sé, rockero, qué sé yo, hombre, cis, hetero, puede que lo que socialmente se espera de ti no se condice con lo que a ti te guste. Probablemente, de hecho, es así también, yo creo. Entonces, esa como diferencia al final hace que sientas que estás fallando a esa norma. Eso por un lado. Ahora igual, es que eso sí lo llevamos como a temas de gusto, porque en general como esto de los placeres culpables, bueno, hay distintas cosas que pueden llegar a estar dentro de esa categoría. Sí, siempre lo llevamos como a los gustos, pero igual hay acciones que uno puede hacer que son placenteras, pero que también te hacen sentir culpa. Sí, el otro día leía que, por ejemplo, para las mujeres es mucho peor, porque el mismo hecho, el placer sexual y todo, también se le ha hecho ver culpable por la cultura machista también y la sociedad machista misma, de que, claro, la mujer no es un sujeto que pueda tener la capacidad de sentir placer por sí sola, sino que, o si lo hace, se le ve con culpa. Claro, y algo que es como muy común también es este tema de la comida, ¿cachai? Que también afecta más a las mujeres, pues como que no vais a comerte tu rica chorrillana con tu chop porque por las calorías y por el peso, qué sé yo. Entonces hay distintas como también yo creo que reglas en las que uno se puede sentir, desde donde nos identificamos en el fondo, nos vamos sintiendo culpables, ¿cachai? Sea o no de que nuestro grupo con el que nos sentimos identificados nos lo como determine así o el grupo externo, ¿cachai? Porque en el fondo podríamos pensar que alguien que quizás tenga un cuerpo, no sé, un cuerpo gordo, puede sentir culpa por comer quizás comida chatarra, cuando esto le genera placer, pero quizás no sus amigos se lo van a hacer, sino la sociedad también va a hacer que pueda evaluar esa acción como algo que no le corresponde o algo que está mal o algo por lo que debería sentirse culpable. Algo culposo. Claro. Entonces, yo te podría decir que lo que más me ha sentido desde la psicología tiene que ver con eso, que en el fondo normas sociales las que estamos insertos son las que hacen que ciertas cosas nos hagan sentir culpa, y ya sea a niveles más como de nuestro círculo más cercano o externo, o cultural o social a un nivel más global. Y la misma crianza, el grupo de amigos, amistades que uno puede tener, entonces influirían, podría decirse de alguna forma, ¿o no? Claro, y eso como un agente más externo, y de forma más interna esto como de nuestra identidad, ya con qué me identifico, y aquello que me haga sentir placer, que sale de lo que yo he construido como mi identidad, también puede hacerme sentir esa culpa. Culpa que quizás deberíamos ir saltando un poco, ¿no? Oye, y en tu caso, ¿tuviste alguna vez un placer culpable, por ejemplo, comida, como mencionabas tú, alguna película, música, que no iba con estos cánones sociales o estas reglas que el mismo grupo quizás esperaba de uno? La verdad es que, mira, cuando me enviaste las preguntas como que estuve dando una vuelta, así como, ¿qué
placer culpable tengo? Y, por ejemplo, sí, tengo algunos placeres culpables. Por ejemplo, me da culpa que me guste o disfrutar alguna canción, por ejemplo, de reggaetón. Digo de reggaetón porque es como las que más suelen ser, pero alguna canción muy sexista. Ya. Como que, no sé, Bad Bunny en general no me gusta, pero es inevitable que haya algún tema que tengáis ahí pegado, o que cuando lo escuches como que igual se te Claro, no se pega, deja lo llevar. disfrutas. He visto hartos caer ante Bad Bunny. San Benito está ganando masas. Yo sé que aquí tengo un discípulo de Bad Bunny enfrente, Sí, no, entonces la verdad es que no, me pasa a mí que con el tema música no puedo disociar la letra de como de la canción misma. ¿Cachai? No, hay gente que me dice, ay, pero si el ritmo, la cuestión, ya, me pasa que no, que yo escucho y mi mente empieza a funcionar y a imaginar, claro, y todo. Analizar y entonces, voy, mientras me pasa con Bad Bunny, que mientras voy escuchándolo, es como ya bien, pero hay partes que digo, ay, ¿por qué estoy disfrutando esta canción? O ¿por qué la pongo para bañarme? Entonces, como, por ahí tengo algunos placeres culpables. Claro. ¿Y tú? ¿Qué placer culpable tienes? Yo, bueno, la verdad es que igual como llegó un punto en mi vida en que dije, ya, filo, no voy a sentir culpa por lo que me gusta, porque hice como esa especie de construcción de... Porque yo, por ejemplo, tú que me conocí, pues de chico yo escucho cumbia villera. Crecí escuchando cumbia villera, era como ha sido parte de mí. Pero llegó un punto en que eso no se veía bien socialmente, entre mi círculo de amigos... Después entré a la U, otro nivel de personas, ¿cachai? Quizá otro bagaje cultural y tampoco era muy bien visto. Pero al final uno se da cuenta que también la gente, al igual que te pasa con Bad Bunny, disfruta la música, independiente quizás de donde vengan los ritmos, o qué tan marginal puede ser también. Pero como que lo disfrutan, ¿no? Pues ahí yo dije, ya, sí, al final son los mismos gustos que pueden tener otros y es lo que me ha gustado toda la vida. Pero sí he salido, por ejemplo, de la típica, no sé, pues, a mí me gusta el rock, el grunge, eran como los clásicos. Pero después con el tiempo empecé a escuchar pop, por ejemplo, ahora full Dua Lipa, música más asociada, no quizás tanto al rock, ¿cachai? O lo que le debería gustar a una persona como yo. Pero, o Juan Gabriel, por ejemplo. Yo creo que eso sí podría ser como que al principio pensaba, no, pues esto no me debería gustar. Porque quizás por la nostalgia de la música que escuchaban mis papás también, y quizás no calzaba mucho conmigo, música en español, ponte tú, que no era rock, pero sí, yo podría decir que si le llamara culpable a algo, tiempo atrás quizás podría ser Juan Gabriel. De repente cuando hago el aseo o cocino y la cebolla fina no va ahí a todo volumen. Pero y por ejemplo, ¿tú sentías que Juan Gabriel era algo como discordante con lo que tú eres a partir de qué? Bueno, uno podría decir de tu edad, porque en el fondo sí, no es de tu generación, pero en general tu círculo era un círculo más rockero. Sí, pues por ejemplo en el liceo eran el círculo más cercano, más rockero. Bueno, igual tenía otros amigos que eran de harto reggaetón. Ahí fue cuando el boom del reggaetón en esos años, un par de años atrás, no tantos. Y ya después la U lo mismo, otro círculo, música quizás más indie, ¿cachai? Estilo más variado, porque tampoco calzaba mucho con eso. Así que igual ahí como que la dejaba un poco piola, ¿no? No era como que decía, me gusta Juan Gabriel y de repente le canto y hago el aseo con él. No lo confesaba. Pero después con el tiempo me fui dando cuenta de que la nueva generación, igual un poco más jóvenes que nosotros, es como que no se hacen ese drama. Full Chayanne, ponte tú, tengo estudiantes que full Juan Gabriel y los conozco y son mucho más jóvenes que uno, ¿cachai? Y como que no le dan mayores vueltas al asunto y escuchan música nomás, de todo. Con lo que sí quizá de repente podría sentir culpa es con la comida chatarra igual, sí, ahí porque llevo cierto tiempo cuidándome y sé todo lo que implica la comida chatarra, porque hace mal en realidad, no es algo muy saludable que se diga. Pero igual nunca si tengo una hamburguesa delante mi mayor tentación siempre es McDonald's. Cada vez que voy al mall y me tengo que volver a la casa, me compro McDonald's. No puedo evitarlo. Y yo sé que hace mal y que es casi puro plástico, ¿cachai?
Pero sí, ahí podría, no Sí siento pasa. culpa, pero sí una especie de remordimiento que me dice, no, yo debería estar comiendo quizás arrocito con carne, ¿cachai? No una hamburguesa. Pero Pero ahí es como eso que, era como otra lista que yo quería comentarte, que al final, claro, puede ser que por un lado, lo que pasa es que el término placer culpable, siento que hacemos más alusión a eso, como cosas que vivimos casi como con vergüenza y que nos cuesta decir. Y que como hablábamos, que puede tener que ver con estas normas sociales, pero también hay una parte que tiene que ver con esto con nuestra propia conciencia, ¿cachai? Como con esto de que nosotros definimos como bueno y malo, claro, y por lo general esto que es como que nos hace sentir más culpa, por lo general lo que nosotros evaluamos como malo, ¿cachai? Quizás tú no evalúas como malo en sí mismo que te guste Juan Gabriel, pero es tu contexto el que te puede hacer como sentir más vergüenza o más claro, culpa de que tenga cierto gusto. salí de mi estándar. Ahora, claro, por otro lado, el tema de que tú, bajo tu criterio ¿se escucha? Sí, se escucha. Ya. Bajo tu criterio y bajo tus propios como valores y juicios, diga esto es bueno, esto es malo, y aun cuando sé que es malo, lo hago, me gusta o lo practico, ahí también hacemos como todo un proceso que es de culpa, po. Sí, sí, en realidad. Bueno, ahí. Y, por ejemplo, a mí igual me pasa eso, como con la comida chatarra, y me pasa harto igual que cuando tú me mandabas tus preguntas, eso fue un tema que me salió, que me pasa con el delivery. ¿Cachai? En general es como que me da placer, me gusta, qué rico comerte un sushi en tu casita, la cuestión, pero sí me da cierta culpa pensar que, no sé, pues todo lo que implica, que los desechos, que, no sé, la precariedad laboral del conductor. Entonces, para mí eso también es un placer culpable, ¿cachai? Como el sentir que estoy como con esa acción también propiciando que se dé que se mantenga que se den esas cosas, claro, que se mantenga la precariedad, aumente la contaminación. Entonces, son cosas igual que me dan culpa. No lo había pensado, puede que ahora sienta culpa. Pero también me da... Pero sí me pasa, por ejemplo, de repente cuando compro cosas tecnológicas, igual, pues la manufactura donde viene, ¿cachai? El abuso y casi el trabajo eso no lo que había de por pensado. medio igual. Sí, pues de repente, y es claro, tiene que ver con toda esta vorágine del capitalismo igual, que no son lecturas que de repente uno hace porque, o quizás los desconoce, pero sí me da lata. Me da lata porque al final, claro, uno contribuye a que eso se mantenga. Lo mismo con el delivery, igual. La precariedad laboral que tú decías. Sí, también no había pensado. Hoy, ahora yo no había Todo, pensado. voy a hacer todo en la casa, no voy a hacer todo en la casa. Pero sí es complicado. Ya. Complicado. Sí, Tiene que ver con la misma, lo que me decías tú, por esas reglas internas que uno tiene, como con la ética quizás que uno evalúa o la percepción que tiene ciertos códigos éticos. Sí, por ejemplo, a mí me pasaba que de repente cuando me enviaban cosas que compraba, pedía con una compañía nomás, porque otra que Starken, no, ellos tienen, la precarización laboral es tremenda, ¿cachai? Les quitan del sueldo a los trabajadores, se les pierde algo, No sabía. no cumple, sí, es terrible, salió un reportaje. Creo que voy a terminar más no me voy a replantear todas nuestras decisiones. De esta conversación. Sí, pero por ejemplo, eso ya cada vez que comprar y con qué courier trabajan, me lo pueden enviar por esta compañía, porque tuve mala experiencia con la otra y no tienen buenos tratos, ¿cachai? Y como también es como cierto subirse al pony moral, diría yo, pero trato de no, por lo menos no seguir manteniendo eso. La otra vez igual a uno de esos repartidores lo asaltaron cerca de mi casa, por ejemplo. Aquí es tranquilo, quien esté escuchando quiere decir que donde yo vivo es tranquilo, pero hay algunos eventos de repente. Pero claro, le robaron el plata que andaba trayendo, que no era de él, era plata de la empresa. Y ahí él me contaba, porque después se lo iban a descontar a él. Y también le robaron el teléfono. Así que después llegó Carabineros, pero no hicieron nada. Así que ahí trato de no, por ejemplo, colaborar con eso, porque igual ahí sentiría cierta culpa, al ser que estoy siendo en cierta forma cómplice.
Pero también viene otra lectura de que, pucha, si uno no contrata los servicios, la gente no trabaja, bueno. Así que ahí es Claro, es que al final, yo siento que el tema culpa, uno busca siempre, bueno, nuestra mente siempre busca maneras como de convencerse, como hablando en términos muy sencillos, esto la culpa es un sentimiento adverso que no es rico sentir. Entonces, esta acomodación que hace nuestra cabeza para que no sea tan pesado de llevar. Entonces, al final, igual terminamos como dándole la vuelta y contentándonos o aquietando un poco más ese sentimiento para poder llevar a cabo nuestras acciones. Porque si no, no sé, pues, si esa acción fuera así, algo tan culpable que te quitara el sueño, por ejemplo, llegaría a un punto que no lo harías. Yo creo que hay muchas cosas que sí la culpa es mucho más grande y que no las terminamos concretando. ¿Cachai? Como, no sé, te cae mal alguien y tienes toda una intención de hacerle algo, pero sabes que el sentimiento de culpa va a ser más grande que la satisfacción que pueda darte quizás el hacerle daño. Pegarle un guate ahí a una persona que te cae. Claro. Ya está hablando. Entonces, igual la culpa tiene esa funcionalidad, porque al final también nos hace como pensar las cosas dos veces, como mantenernos dentro también de límites sociales. ¿Cachai? Si no sintiéramos culpa, haríamos lo que sea sin importar tampoco la sanción que vamos a recibir. Claro, porque sanción. la culpa y toda la ley y todo, y en cierta forma yo creo que controlan de repente algunos impulsos que algunos pueden tener. La misma culpa igual. Claro. Entonces, como toda emoción, tiene su funcionalidad también. Ahora, que hay emociones más ricas y otras menos ricas de sentir, las que son no tan placenteras, no es que estén mal, también tienen una función. Y la culpa muchas veces regula también nuestras acciones bajo estos parámetros sociales. Porque muy probablemente si los humanos no estuviéramos construidos bajo normas sociales, yo creo que el sentimiento de culpa no sería algo que esté. Claro. Yo creo que el sentimiento de culpa es algo que tiene que ver con una construcción. No es como como el bebé que siente pena, miedo y alegría y placer instintivamente. La culpa sí es un sentimiento que está construido socialmente a lo largo de nuestro desarrollo humano. Por eso cuando somos niños en general no sentimos culpa. Yo no recuerdo como de haber sentido culpa por algo, o sí, cuando ya uno es más grandecito y sabes que sí, te vas a mandar una cagada y te van a matar a tu hermano, por ejemplo, igual vas sintiendo culpa y vas entendiendo que tus acciones repercuten en los terceros también. Entonces como que desde ahí, pero si haces el ejercicio, miras para atrás, antes de que la culpa naciera por sanción, porque tu mamá, tu papá, tu tío te retaron, te castigaron o te amenazaron con un castigo, no, en general uno no siente culpa. Claro, sí, hoy no había pensado eso. Sí, pues de repente le pegáis a tu hermano, a tu hermana, no sé, quizás. Y lo ves llorar. Claro, y ahí después le dicen que sos malo, o le hiciste daño, está llorando. Claro, y tiene que ver con la empatía también, porque al final, lo ves llorar, te da pena verlo llorar y te arrepientes de esa acción que hiciste y terminas sintiendo culpa. Entonces, en nuestra sociedad es funcional igual que haya un sentimiento de culpa. Claro. Ahora, igual uno tiene que ser criterioso y más que nada como ver qué cosas te están haciendo culpa, entender por qué. Yo creo que la clave está más ahí.
Claro, porque... Si te estáis comiendo, no sé, un pancito con queso calentito a las 9 de la noche y estás sintiendo culpa porque, no sé, porque tu cuerpo no es lo que socialmente se esperaría de ti, igual entender que viene desde ahí, Oye, sí, eso desde tiene, esa presión. Po. eso tiene mucho que ver con lo que te iba a preguntar ahora. Como, ¿qué recomendación o consejo, por ejemplo, le podría dar a las personas que, por ejemplo, en este caso del pan con queso en la noche? ¿Qué consejo se le podría dar a esa persona que quizás siente culpa por algo que quizás no piensa por sí mismo, pero que el resto o su grupo de cercanos le hace sentir que puede ser algo malo, entre comillas? No, nada malo, un pasito con queso en la noche, rico igual. Yo creo que como entender, es que si lo vemos la culpa, como te decía, es un sentimiento más. Y lamentablemente en nuestra sociedad no estamos como acostumbrados ni se nos entregan muchas herramientas para lidiar con nuestros sentimientos en general. Entonces, como que el llamado más como a lo macro, lo que está incluido la culpa, pero como de entenderse, como de no dejar que las cosas pasen solo porque sí nomás. Más este tipo de sentimientos. Esta culpa en el fondo viene por una norma externa, viene por mi propia identidad, mi propia construcción, porque en el tema de gustos, por ejemplo, yo le diría que abracen eso nomás. Claro, Tus gustos, si te gusta la cumbia villera. Bueno, me cuesta dar este consejo porque, como te digo, igual me cuesta a mí aplicarlo, ¿cachai? Que a mí me gusta una canción de Bad Bunny, qué sé yo, que sea ultra sexista, me cuesta abrazar eso y decir, ya no importa si te gusta, si Claro, no te convierte en. A otra persona se lo diría, bueno, que te guste una canción, habla más de tu gusto y no de la persona que eres, ¿cachai? No te convierte en la sexista maltratadora de mujeres. Pero no sé, pues, me es difícil. Pero en general yo diría eso, que darle esa vuelta. Si te gusta algo y te lo estás cuestionando, lo estás viviendo con pesar, entender desde dónde viene. Claro, en mi caso, mi autoconsejo sería que entiendo desde dónde viene, porque son valores que no van conmigo y creo que tampoco la culpa es algo que debiéramos esperar siempre suprimir. Yo creo que en este caso que a mí me genere culpa escuchar una canción sexista, más que yo intentar eliminar esa culpa y como abanderarme por la canción, siento que es un reflejo de lo que soy, de cuáles son mis valores. ¿Cachai? Claro que también es un espacio de análisis, espacio de crítica también, te puede costar algo, pero claro, no significa que lo voy a proteger o lo voy a defender así como a muerte. Claro, exacto, veo entonces te sirve igual. Yo creo que, mira, hablando contigo, me pienso que claro, que la culpa igual nos sirve para entender lo que somos, porque no por nada algo te da culpa. Exacto. Entonces, escuchar un poco o mirar nuestras culpas nos ayuda a entender también un poco cuáles son nuestros valores y nuestras capacidades críticas y los juicios que hacemos. Y el autoconocimiento yo creo que siempre va a ser bienvenido. Sí. Entonces, por ese lado, abrazaría más la culpa y le diría, bueno, eres parte de mí también, me estás mostrando esto y bueno, y me estás también delimitando, porque qué bueno cuando sintamos culpa cada vez que comemos un McDonald's, porque la verdad es que no deberíamos nunca comer McDonald's. Sí, la verdad es que sí, no deberíamos. Sí, hay otra opción más rica y quizás más saludable, para hacer la hamburguesa en la casa, por último, con carne de verdad, para quienes comen carne, o con mismo legumbres, por ejemplo, soya. Siempre hay opciones más saludables.
De ahí uno sabe que Entonces, que no debería. Entonces igual, gracias a nuestro interior que nos hace sentir culpa, porque esperemos que en algún momento eso logre hacer nuestros cambios de conducta. Que esperamos, Claro. y ojalá nunca más comamos McDonald's. O un vaso de Coca-Cola, por ejemplo, también. También, que es Sabe muy que cuesta- difícil. que cuesta tanto. Sí, es muy difícil hacerlo, pero ya así un montón de cosas. Pues, como, yo creo que hay gente igual no escucha tanto la culpa y en ocasiones debería hacerlo, porque sí hay conductas que no son para nada de beneficio. Claro, no son saludables tampoco. Claro, entonces y bueno, hemos hablado harto de la culpa, pero no tanto como del placer, porque las preguntas eran como de los placeres culpables. Claro, tiene que ver ahí con... ¿Está relacionado igual? Sí, sí, pero... Sí, el otro Yo día creo que leí es como que en parte es como la misma cultura igual, como que castiga en cierta forma el sentir placer por algo. O sea, placer por gusto, ¿cachai? O incluso el mismo placer sexual y todo, en el caso de las mujeres, que es mucho más injusto, que se le castiga por esto mismo del autoconocimiento, pues saber qué me gusta a mí, abrazar eso que me gusta a mí y aceptarlo, porque en realidad no es algo, mientras no dañe a alguien más, ¿por qué tendría que ser algo malo? Claro, sí, yo creo que aplica como lo mismo para el placer, pues, como a veces nos conformamos o nos quedamos en eso nomás, pues esto me da placer y fin, ¿cachai? Pero entender igual por qué esto y no otra cosa me da placer, por ejemplo, ¿cachai? Hay gente que, no sé, la gente que fuma, yo personalmente no fumo, entonces hay mucha gente que sabe que es dañino, que contamina, todo lo que implica que están gastando plata, qué sé yo, y lo asumen como un placer culpable. Entonces igual a veces es bueno dar esa mirada más allá. ¿Por qué te da placer fumar? ¿Por qué te da placer fumar y no otra cosa? ¿Cachai? Tú me mencionabas un rato que no eres muy bueno para tomar agua y que quizás no te genera nada. Sí, también es muy bueno insípida, sí. darte, claro, como esa vuelta es como, bueno, ¿y por qué no lo disfrutaré? ¿Por qué no me dará ese placer Sí, a mí, que buscas en otras cosas quizás? Claro, con la Coca-Cola cero. Sí, o lo que intentaba como tomar agua no, y de repente... no, yo si vamos a tomar coca, vamos a tomar bien. de verdad. Coca Claro, normal, claro. No, por ejemplo, cuando tomo coca normal cosas. me pasa eso como esa especie de... claro, es rica y todo, pero siento esa especie de remordimiento de chota, harta azúcar, todo esto, porque ahí sí que hay azúcar. Sí, pero, sí, eso de pensar por qué algo me produce placer, nunca le había dado esa vuelta tampoco. O sea, ¿por qué esto sí y no otra cosa? Por ejemplo, pongamos la Coca-Cola versus el agua. ¿Por qué el agua no me produce? Quizás por el mismo azúcar, la adicción que tiene también. Claro, o sea, yo creo que en ese ejemplo igual no estamos como medio, quizás, no sé si era el más acertado, porque de hecho hay muchas cosas que bueno, el azúcar cerebralmente nos da más placer, porque nos estimula más, entonces tiene que ver con eso, es igual, como que los estímulos más fuertes son los que a veces nos dan más placer. Claro, más la carga que se libera, igual siempre se me olvida decir la dopamina, creo, no me acuerdo cuál es la que se encarga de... Porque hay una que es como momentánea, y otra que es más... Son endorfinas. Claro, ahí está. Estoy un poco como desactualizada de los términos académicos, pero sí, hay hormonas que, claro, sí, por ejemplo, generan más placer. Bueno, como las drogas. También. Claro, que si al final las drogas son eso, son estimulantes de ciertos receptores neuronales que captan y que nos hacen generar más placer. Entonces, de ciertas endorfinas, y lo rico es que hay hartas acciones que nos hacen liberar también esa misma endorfina, o el deporte, sí.
Por ejemplo, yo no soy buena para hacer deporte. Y sí es algo que hace súper bien, y que me haría bien también hacerlo, y que a la vez cerebralmente hace ese proceso de generar sensaciones más placenteras. Pero al final todos somos distintos, y esa es la cuestión. Yo creo que eso es lo rico, claro, de que tengamos gustos y placeres y culpas distintas. Porque eso nos hace únicos, o sea, que tú seas el profe de inglés, toda la descripción que hice antes, hombre blanco, cis, hetero, rockero, profe de inglés, y que además te guste el Juan Gabriel y la cumbia villera, es lo que te hace a ti ser bien Mali y ser único y auténtico. Pues eso es lo rico. Yo creo que esa vuelta tenemos que darle a nuestros placeres culpables, que eso que nos gusta y nos hace culpable, nos hace sentir culpable, nos hace únicos, nos hace lo que somos. Claro, lo que es nuestra identidad al final del día. Cómo me muestro yo al mundo, entre comillas. Sí. ¿Me escuchas bien? Porque tú tienes que sacar los audífonos. No, te escucho bien. Ya. Oye, yo te quiero hacer una pregunta. Ya. Mi pregunta es ¿por qué te interesó hablar de los placeres culpables? Porque entiendo que este va a ser el segundo capítulo del podcast, que el podcast tiene un enfoque como bien variado. Muy variado. Entonces, de todo esto, de todos los posibles temas que podía elegiste los placeres culpables, y que eso no es porque si no más, yo creo. No, por ejemplo, sí, bueno, de partida tenía muchos temas, muchas ideas, pero no tenía ninguna más o menos ordenada, o sea, bastante disperso en ese sentido. Pero, ¿por qué me incliné más? Tenía dos opciones, pero o por ejemplo la motivación, porque creo que va a ser el tercero, de que es una especie de spoiler. Pero fue principalmente porque justo de repente converso con la gente, lo mismo, el tema de la vida activa, ¿cachai? Vida saludable, y la nutrición un poco, porque veo nutricionista, igual he aprendido harto con él, ¿cachai? Me enseñó harto. Y de repente hablo con personas, ¿cachai? Puta, tratar de cuidarse, evitar los procesados, por ejemplo, a pesar de que a uno le gusta mucho. Y ahí, claro, me acordé de eso, también hablar de música, los placeres culpables. Y esto igual llama la atención, es más cercano el tema. Así que al final me incliné más por eso, porque igual el deporte no es tan cercano para todos como tú decías, igual, sí. Todos hacen deporte, ¿cachai? Así que ya. Y como al primer capítulo igual le fue bien, harta gente lo escuchó, bacán, y dije ya, vamos a ver por esto igual que prende más. Y eso también, por esa lectura de chuta, de repente como algo que es rico, me gusta, me hace sentir bien, pero en realidad es lo mejor para mí. Claro, y ese remordimiento, esa especie de culpa. Por ahí me incliné, yo creo que por el tema. Por ahí va. Yo creo que nunca vamos a encontrar algo, o todo lo que hagamos nunca va a ser siempre bueno para nosotros. No. Y yo creo que, como te digo, quizás no hay que pretender no sentir culpa, pero bueno, si te vayas a comer ese sándwich con ese McDonald's, con ese vaso de Coca-Cola, y vayas a sentir culpa y puedes lidiar con eso, hacerlo nomás. Vos dale nomás. ¿Qué vaya a hacer? No, sí. Nunca vas a... Llegué a ese punto y ya. Vamos a ser siempre 100% coherentes. Sí, pues, y eso mismo igual, yo creo que uno también va aprendiéndolo. Por ejemplo, aquí el Nutri que te contaba, igual, pues es estricto, ¿cachai? Y él me dice, no, mira, si te pegáis un desliz en la semana, está bien, es normal, dijo, uno es humano, ¿cachai? Uno se tienta. Después, o no te va a matar al otro día, ¿cachai? Haciendo ejercicio o no comiendo, sino que equilibra la semana, comer los siguientes 3 días un poquito más saludable, más verduras quizás, ¿cachai? Pero cosas así, pues no es como que cambie todo. Por ejemplo, igual, pues ya con él aprendí harto en el sentido de que la misma relación con la comida, igual, que de repente uno tiende a sentir culpa con la comida en general, o que estoy comiendo mucho, ¿no? Que no debo comer pan, y la típica que cuando uno quiere hacer dieta, no, el pan y el arroz y los tallarines, olvídalos. ¿Cachai? No, pues acá es totalmente diferente. Aprendido que todo alimento tiene una razón de ser, ¿cachai? Quizás en menos medida que en otra. Y esa misma relación con la comida, igual de culpa que quizás podría ser, también no le dando vuelta.
que el tema nutrición es un área que está cargado de harta culpa. Sí, mucha. Como una de las que más yo creo que hay más culpa. Y tiene que ver, y que al final estamos tan metidos en esto, pero tiene que ver con un tema más occidental, porque en otras culturas no es así. Pensamos que, como, bueno, nosotros tenemos quizás una mirada más hacia Europa, que en Europa también se rigen con esas formas de cuerpo y estereotipos y todo eso. Pensamos que el mundo entero es así, pero no. Claro. Cuando nos damos cuenta de eso, igual el esquema se rompe y es como, no es la norma, no es que la humanidad sea así. Sí, pero tenemos Entonces, una mirada muy eurocentrista, como decís tú. Nos quedamos con ese canon, ¿cachai? Y como que aspiramos a ser así, por lo menos yo. Y después llega esto lo mismo que decías antes, de el autoconocerse. O sea, hasta qué puedo cambiar yo y qué no depende de mí también, ¿cachai? Y cómo me relaciono yo con la comida, ¿cachai? Con mi propio cuerpo y todo eso. Y yo creo que igual... claro, y con las propias emociones, porque yo veo eso, que en general hay un interés por suprimir emociones que no son placenteras. Sí. Como, estás triste, que rapidito se pase. Estás enojado, que rapidito se pase. Tenés Claro, miedo, como que rapidito. ese optimismo medio tóxico, como que todo tiene que ser bueno y no hay momentos de... ¿cachai? Como que todo tiene que ser alegría, felicidad y vive la vida como al máximo, ¿no? Pero hay un matiz de emociones, ¿cachai? Hay diferencias, sí. Claro, y eso es lo que siento que como sociedad tenemos que como abuenarnos más con esas emociones, ¿cachai? Como no sé, yo por ejemplo en mi trabajo, que trabajo con gente que ha sufrido experiencias, delitos como altamente violentos, y la gente, claro, llega con miedo, con mucha ansiedad, y es como, vengo aquí porque quiero dejar de sentir miedo. Y yo le digo, pero es que, ¿cómo usted pretende dejar de sentir miedo si vivió esta experiencia? O sea, lo lógico es que sienta miedo. Si el miedo en sí no es algo malo, claro, es la reacción propia. O sea, yo siempre les digo, si usted viniera aquí y me dijera, no, sabe que no me pasó nada, estoy indiferente, eso sería lo extraño. Que no haya una reacción, si el miedo está ahí por algo. Entonces y eso me llama mucho la atención, porque es como que el problema fuera el miedo, como que como que hubiera que suprimirlo rápidamente, cuando en verdad es una reacción completamente lógica y natural, casi de supervivencia podría ser incluso, o sea, el miedo, no sé, que quizás le tenían a las bestias antes, fue lo que ayudó a que uno sobreviviera. A que nos escondiéramos en la escuela, qué sé yo. Entonces, justamente el miedo nos ha permitido avanzar también como evolutivamente, como sociedad. Porque si no le hubiésemos tenido miedo, no sé, a las bestias, a los animales, nunca hubiéramos seguido avanzando, no hubiéramos pasado de los 30 o de, no sé, de la edad que vivían antes las personas. Mayor tasa, menor esperanza de vida. Ay, sí. Entonces, sí, pues, esa relación con las emociones negativas, entonces, claro, que aquí como que se tiende a castigar mucho, o sea, como si uno está triste, como que no es válido que haya tristeza, hay que tratar de dejarla de lado rápidamente, el mismo miedo, la misma culpa quizás, claro, esa negación de... Sí, porque yo he visto bastante en redes sociales, por ejemplo, el optimismo medio tóxico, así como que todo siempre tiene que estar bien y... No, igual es raro, yo lo encuentro raro porque, por ejemplo, con la película Intensamente, que uno que ve ahí, como que se ve a la tristeza como algo malo, pero después uno se da claro cuál es la acción, que las emociones siempre están todas juntas, conviven en uno, es lo que uno identifica. Sí, y que al final nos enseñan también son expresiones de nosotros. No tendríamos por qué intentar sacarlas de ahí, porque somos nosotros mismos y nos muestran lo que somos.
no sé, como lo que hablamos con la culpa, sí, con la tristeza lo mismo, sí, las cosas que te dan pena dicen mucho de ti también, porque de seguro a ti te dan pena cosas distintas a las que me dan a mí. Claro. Y nos muestra que somos personas distintas y que tenemos valores distintos, formas de ver la vida distintas. Entonces, sin tus penas, tú no serías lo que eres. Sí, Y pues, sin tu alegría y sin las cosas que te enojan. Entonces, yo siento que con la culpa también, que en general la culpa es quizá el sentimiento que menos se toma en cuenta, en general. Porque como te digo, hay ámbitos que los que creo que están muy presentes, como el tema de la alimentación, todo lo que tiene que ver con nutrición. Pero sí, yo creo que hay que empezar también a considerarlo y aceptarlo como tal. Y bueno, y si en la evaluación que tú hagas consideras que puedes hacer ciertos cambios, hacerlo, pues, ¿sí? Escuchar en el fondo esa voz interna que te dice no, esto no lo debería estar haciendo, pero bajo ese criterio. Por eso es difícil igual. No hay que como irse a ningún extremo, así como full culpa o cero culpa. Yo creo que todo está como en el equilibrio y en claro. general con nuestras emociones. Sí, eso es el desafío, porque el ritmo de vida que vivimos no favorece tanto los equilibrios. No, para nada. No, difícil. Y ese mismo proceso que mencionaba delante, el autoconocimiento y encontrar ese equilibrio en las emociones. Y con todo sobre todo, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, la vorágine de lo que o el teletrabajo, o las personas que tienen que salir, que uno llega tarde, que está bombardeado constantemente con información negativa. Tampoco dan ese espacio como para, no sé, sentarse, meditar quizá y, no sé, hoy día sentí culpa. ¿Por qué sentí esa culpa? Por ejemplo, me encantó hacer Claro. esto. ¿Por qué me produce placer esto y quizás no otra cosa? No, porque quizá hay algo que no estoy haciendo que sí me producía placer, pero que ya no lo hago. También hay... Claro. O sea que... Y es que por eso yo siento que todo nos enseña de nosotros mismos. Lo que fue, lo que está haciendo, lo que ya no, lo que dejó de ser, porque todo responde a la persona que estamos siendo hoy, y que esta persona que somos hoy es la que se está preparando para enfrentar el mañana. Entonces, todo nos enseña. Si hay algo que te dejó de gustar, igual habla de que cambiaste, de que cambió tus propios valores. Entonces, yo creo que estamos acostumbrados a como vivir bien desconectados de nosotros mismos en ese sentido. Sí, vos, por ejemplo, de no poner atención eso que antes nos a nuestro gustaba proceso. y que antes nos gustaba y que quizá ahora no. Por el mismo, por ejemplo, el humor que se da aquí en Chile, el humor sexista, el humor racista. Ya antes, o muchos lo podrán negar quizá, pero igual nos reíamos de alguna talla, o el humor muy cruel, el humor muy negro. Pero ya después, a medida que uno avanza, quizás que se vuelve más consciente también, más crítico, se da cuenta, chuta, porque antes me reía de esto. O sea, cambian los mismos valores, uno va creciendo, supongo, como persona, ¿cachai? Y va cambiando constantemente. Y ese mismo proceso de autoaprendizaje. Sí, interesante. Bueno, partimos hablando de los placeres culpables. Y partimos de los placeres culpables y ya todo este análisis bastante bueno. Sí, pues, mira, es que ahora que habla de eso, igual estaba pensando que cuando tú me hiciste la invitación y me planteaste el tema, y luego pensaba con mi hermana, con la Juli, que a todo esto me dijo, vas a salir primero tú. Sí, se quejó. Y me decía, porque yo le decía, bueno, tú tienes placeres culpables, y me decía, yo pienso que parte de crecer es dejar de tener placeres culpables, como que te chupo un huevo lo que piensan los demás y me gusta esto y no me importa. Pero ahora que con esta reflexión a la que hemos llegado, creo que parte de crecer es que evolucionen nuestros placeres culpables, ¿cachai? Como quizás cuando éramos mucho más chicos, claro,
no nos dábamos cuenta que X humorista o que X cantante era, no sé, una mierda y que era súper sexista, racista, homofóbico, qué sé yo. Y qué bueno cuando hoy en día nos damos cuenta, porque igual eso habla de que hay una evolución. Entonces yo pienso que tampoco es tan así como extremo de que crecer implica no tener placeres culpables. Yo creo que sí es lo que tiene que ver con esto de ser juzgado por el grupo, pero lo que tiene que ver como con una evolución más moral o una maduración, creo que esa es la palabra más adecuada. Que bueno, cuando somos grandes seguimos teniendo ciertos placeres, o sea, claro, como ciertas culpas, porque también nuestros criterios y nuestras evaluaciones han cambiado, y que uno espera que hayan madurado y que, no sé, que podamos hacer esta distinción entre que esto en verdad ofende y no es gracioso. Exactamente. Sí, hay gente que dice, no, es que el humor se puede reír de todo, no, pero igual hay un límite y si no te cuestionas eso, quizás, claro, quizás hay un dejo de culpa que quizás debería haber en realidad, porque ya claro, son cosas que sí, afectan a otros. Cosas que afectan a otros. Por último, que estáis culpa, pues. Lo mínimo, ¿cachai? Mínimo. No, qué bueno, sí, bastante bueno el análisis en realidad de todo esto. Bueno, partimos por algo superficial como la música y terminamos ahí dándole todo relación comida, nutrición, todo. Pero que no es tan superficial, porque no, en realidad no la lo música es. Crea cultura. Sí, crea entonces, sí, pues sí, y grandes hay que cambios darse igual. una vuelta igual ahí. Sí, me pasa lo mismo. Bueno, igual a mí me gusta el reggaetón, me gusta el trap, Bad Bunny sobre todo, ¿cachai? Pero igual, bueno, música súper pegajosa, pero igual de repente no se cuestiona. Chuta, lo que dijo aquí, ya uno sabe que no está bien. Pero lo que te decía adelante, pues, no significa que porque a uno le gusta lo vaya a defender a muerte, diga, no, esto es lo supremo y no se equivoca, ¿no? Sino que esta capacidad también de análisis, ¿cachai? Que igual se puede, no sé, me gusta harto el fútbol igual, de repente, no sé, pasa lo de Vidal, nunca me ha agradado, la verdad, futbolista, muy buen futbolista, pero como persona un pelotudo, ¿cachai? Que me guste como futbolista no significa que tenga que avalarle todas las cagas que se me han dado tampoco. Ahí está lo mismo con la música, todo. Te estás metiendo, yo creo que en un terreno complicado. Sí, dejémosla. La pregunta siempre pero... es como, ¿separamos al artista de su obra? Sí, es y es difícil. Sí, es difícil. Todo, desde directores, actores, escritores, cantantes, deportistas. Sí. Sí, hace tiempo tuve esta conversación con estudiantes en clase y bueno, no pudimos llegar a una respuesta definitiva tampoco. Yo creo que es imposible llegar a como se puede separar el artista de la obra, no es difícil. Pero sí, yo creo que se puede criticar y saber eso, ¿cachai? Eso mismo que hablábamos de estos cambios de valores cuando uno va creciendo y todo. Y claro, me puede gustar algo, pero también puedo decir que ya, me gusta el producto, pero no quien lo creó, quizás, ¿cachai? Y ahí puedo separar esa línea un poco, o al menos ser un racional, ¿cachai? No ser energúmeno y decir, no, esto es lo mejor y me da lo mismo que la gente no le guste, piense distinto. Ahí por lo menos yo lo veo de esa forma. Por lo menos, claro. Que puedo tener un placer ahora que hablamos, que pienso igual que otro de mis placeres culpables es justamente que me gusten como cantantes funados. Arcángel. También siento culpas como cada vez que lo escucho, que lo reproduzco, que sé que estoy generándole, no sé, más oyentes en Spotify y la cuestión, me siento culpable. Y de hecho digo, ¿por qué no podían ser mejores personas y tuvieron que fundarlos porque me gustan sus canciones? Me pasa. Sí, es otro de mis placeres culpables. Todo un tema, ¿cachai? Con los mismos actores, el cine también. Claro, yo creo que por ahí actualmente quizás por ahí van los placeres culpables. Ahora sabemos más diversidad de películas, música, incluso comida, pero ahora pasa eso. Muchos están cancelados, funados, todos, ¿cachai? Chuta, me gustaba esta película, ¿qué hago ahora? Claro, ahí podría entenderse como un placer culpable. Chuta, sí, yo sé que la cagó aquí el loco, la cagó Brígido, pero no sé, chuta. Pero me gusta, es pero como me gusta, eso. por ejemplo, claro, de una serie de Netflix, Master of None. Y uno de los creadores igual estaba medio funado, ¿cachai? ¿Cuál es?
Master of None, que es de Aziz Ansari, en Netflix. Es re buena la serie, ¿cachai? Y después se supo algo, lo funaron y todo. Y salió la tercera temporada ahora, que cambia el foco de los personajes, porque él era el personaje principal. Ahora, obviamente, pues todo lo que pasó, él pasó casi tercer plano, sigue detrás de la serie, dirigiendo, produciendo, escribiendo, pero igual uno piensa, chuta, ya me gustaba harto la serie, la historia, todo, fanático, pero puta loco la cagó, ¿cachai? Y ahí, claro, me gusta la serie, pero placer culpable. O no sé, pues me da culpa porque yo creo, a mí lo que me da culpa es que sé que insisto, como esto que te pasa cuando chico, que mis acciones igual tienen una repercusión, ¿cachai? Y quizás, claro, pues no me da tanta culpa, no sé, tararear la canción, pero sé que la acción de buscarlos, de googlearlos, de claro, que se reproduzcan en YouTube, en bueno, Spotify, había algo que no le pensaba. les contribuye, pues. No sé cuánto ganarán, pero sí, mueve su carrera. me pasa también me gusta a mí la Rosalía, ¿cachai? Pero no las canciones de reggaetón que tienen como que me aprenden mucho, pero sí las que tenía más de ellas al principio. Su hijo que sacó sí, el Malquerer era muy bueno, pero ahora no. Ya bueno, y me lo compré, lo tengo en vinilo, que es lo peor de todo. Y claro, pero cacho, la Rosalía está funada. Está funada por usar pieles de animales, ¿cachai? Pieles de animales. Sí, obviamente actualmente no debería ser la última opción, ni siquiera debería ser opción, ¿cachai? Para vestirte, Sí, con todo lo que se sabe, pero ella lo hace igual, y que por eso está, y también tema de una apropiación cultural, igual que lo que se identifica como latina, ¿cachai? Siendo española, una de la sociedad colonizadora y todo. También por eso está, pero no puedo evitar que me guste su voz, ¿cachai? Me gusta caleta de sus canciones, El Malquerer, otros temas que tiene suelto. No, a mí me gustó El Malquerer, pero me pasa con su canción ahora que es como... Sí, ¿cachai? Y claro, eso podría ser un placer culpable. Sí, no había pensado, eso podría ser un placer culpable igual. Claro, porque todo lo que implica el tema de que use pieles de animales, ¿cachai? Que se apropie culturalmente algo que, chuta, viene que le quitaron ellos fueron los opresores en realidad, entre comillas, ha pasado muchos años y todo, pero no hay esa... Quizás la loca no hace esa diferencia de, chuta, cómo me identifico yo con las personas que mi propia cultura, que mi propio país masacró años atrás. Hay un poco Barça de su parte igual. Pero sí, me gusta mucho sus canciones antiguas, pero me pasa eso que me cuestiona un poco igual. Como también con claro, la otra vez igual con la Julia hablábamos esto de Bosé, que la Bosé, que igual pues, sus canciones bacanas, ricas, la escucháis, pero el tipo es un... Sí. Es tan penca, entonces uno dice... también es como... Y parece que antivacuna ahora. Así que peor todavía. Como... conspiranoico y todo. Así. No repuntado. No, al contrario, creo. Al contrario. Sí. Va para abajo. Pero uno, claro, no sé, y yo no lo encuentro hasta guapo, él está todo para la embarrada, pero igual, y es como ese placer culpable. También. Sí. Claro, y tiene que mucho que ver con lo valórico de cada uno también. Por ejemplo, la Rosalía, claro. O Bad Bunny. Pero está bien, pues yo creo que a pesar de que no le guste, uno tiene que hacerse ese cuestionamiento del que hablábamos. O sea, no lo voy a defender ni nada, sé todos los errores, pero chuta, quizás no vale la persona, pero puta la canción buena, sí. Darle play otra vez. Claro. Sí, eso es lo que pasa. Oye, ¿y tienes algún otro placer culpable? No, porque por ejemplo lo que te decía con la comida, yo tengo una mucha mejor relación con la comida, o de repente sí sé que la comida chatarra ahí no debería hacerlo, pero tampoco la hago muy seguido, como que de repente cuando salgo, digo ya, como un relajo entre comillas de todo el ritmo también, pero sí la relación con la comida es mucho más sana y más que culpable, o sea, no es como que después sienta culpa y diga, me voy a matar haciendo ejercicio en la tarde o no voy a comer pura ensalada lo que queda de la semana. No, tampoco. Equilibrio nomás y entiendo que es todo un proceso, ¿cachai? Sobre todo la nutrición y los cambios, eso es todo un proceso y el proceso nunca es lineal tampoco. Van a haber altos, van a haber bajos, pero entenderlo así y también ir quitando ese sentimiento un poco de culpa, porque en realidad, por lo menos con la comida, siento que claro, con lo que la comida en general, la comida saludable, tener culpa con eso no es muy sano, digo yo. Bueno, claro, con la chatarra sí, ahí debería haber un remordimiento un poquito y porque esto no me hace bien, pues, derechamente no me hace bien.
con comer, sí, es que por eso volvemos al tema de que la nutrición es un área que está como que propicia mucha culpa, porque el hecho de comer no nos debería causar culpa. Sí, pues, Y hay gente que llega a ese punto en que cualquier cosa que comas, cualquier comida del día es motivo de culpa. Entonces, claro, eso no, sí, pues no no es debería sano. ser. No, así que ahí... La verdad es que a mí he estado, como te decía, me mandaste las preguntas y como que no, me costó encontrar cosas que me dieran culpa. Y pensaba que, o algo que igual me da como, no sé si cabe en la categoría de placer culpable o no, pero algo que a veces sé que quizás no está bien, pero me doy el permiso, es como como a veces no contestar el teléfono, como está bien. me carga igual hago lo mismo, así como como que chuta, la llamada. O de repente No, me carga. me está llamando mi jefe, ya me hago el loco, lo que más puedo, ¿cachai? Y si llamo 3 o 4 veces, chuta, ya quizás tenga que hacer algo. Si llamo una vez, puede ser un correo, ¿cachai? Pero... A mí me pasa eso, que es como que a veces, que no me gusta en general hablar por teléfono, prefiero que me hablen por WhatsApp. Sí, es más rápido, aparte. Y claro, entonces como, ya, que suene. Y sé que las personas que me llaman, que si no contesto, las voy a preocupar, no sé, pues, te pueden pasar cualquier rollo, pero aún así es como, no quiero. No quiero y no lo hago. Sí, igual, Como una claro, cosa así. quizá hay un poquito de culpa ahí de por medio, se debería contestar. Mi culpa va por eso, como porque sé que puedo preocupar al otro o que se pueden molestar porque no les contesto el teléfono. Si no le contesto se desespera. Claro. Entonces, sí, ese es como... Pensaba, sí, podría ser un placer culpable. Cuando lo hablaba con el Dan, igual con mi pololo, bueno, el que no le quise decir que a veces no me gustaba contestar el teléfono. Pues que mal parado. Le dije, si quieres saber cuál es mi placer culpable, escucha el podcast. Y por ejemplo, lo que él me decía, que igual creo que alguien más puede sentirse identificado. Esto de hacer compras innecesarias. Uff. Después, sobre todo después de este Cyber Day ahí. Claro. Sí. O en general, no sé, claro, te compráis una cuestión que no es necesario, o esto de comprarte ropa cuando quizás tienes. A mí no me pasa tanto. En general no soy como muy de comprar porque sí nomás. Pero me imagino que claro que a alguien más podría pasarle. Sí. ¿A ti te pasa? No quiero entrar. Pero sí, de repente, o sea, me salgo quizás del presupuesto que tengo como para ocio, por ejemplo, de repente, como para gasto innecesario, entre comillas, que puedo guardar. Y después me pregunto, ¿realmente lo necesitaba tanto o no? Pero me dura poco ese sentimiento en realidad. Porque ahí como que ya, filo, lo he hecho pecho nomás. Por ejemplo, ropa igual, como que con la ropa, sí, pues con la ropa pasaba realmente igual, no sé, tenía tantas poleras, pero me gustó esta, la necesito realmente. Ya, pero de ahí después llega esa respuesta, pero para eso trabajo. Así que esa es como la justificación que de repente tengo con el consumismo, así, ¿lo necesito? No, pero es un gustito para ese trabajo. Pero igual, sí pasa. Bueno, ahí está la acomodación. Claro, interna y esa autovalidación. Pero sí, por lo menos cuando tengo responsabilidad, por ejemplo, si tengo que priorizar otras cosas, ahí logro por lo menos controlarme y digo, no, ya no tengo que bajar un poco el ritmo, ¿cachai? Y esto se va para esto y se cambia el presupuesto. Ya no están todos. Y claro, cuando vivía solo igual lo hacía así. Y tenía porque obviamente había que vivir y todo, había que pagar arriendo, mantenerse. Había que ser más meticuloso. Ahora un poco más relajado igual, pero sigo también en el sentido de tratar de ser lo más organizado posible para no vivir con esa culpa de chuta, la cagué, gasté mucha plata. No, me salto ese paso, así que me ordeno.
Pero Sí, yo creo que es igual, es un tema. A mí personalmente no me pasa. Estoy como media floja para comprar. Como, no sé, me da flojera comprar por internet, por esto de buscar la cuestión. Claro, Y eso es lo hoy bueno. en día es una lata tremenda comprar físicamente. Entonces, pero sí creo que en algún punto todos hemos sentido culpa por algo que tenga que ver con consumir sin que sea necesario. Y de hecho la gente que no siente culpa creo que tiene problemas. tiene un problema, sí, tiene un Y- problema. Pero ahí llegamos a lo Sí. que hablábamos delante, porque claro, estos mismos sentimientos de culpa quizás pueden, de cierta forma, autorregularnos. O sea, ayudarnos a entender, claro, esto en realidad no lo necesito, o en realidad porque estoy haciendo esto, si sé que me hace mal o no me trae beneficio. Claro, ahí viene esa aceptación de estas emociones negativas que nos ayudan. Así que, sí, me quedo con esa lección, me quedo con esa lección que dijiste, que nos ayudan a Qué regularnos bueno. de cierta forma. Sí, aprendí bastante con esta conversación. Qué bueno, espero que ahora, mira, si lo difícil siempre es hacer, Sí, llevarlo a la ahí práctica. está, sí, llevarlo a la práctica, no darle la espalda. Abracemos nuestros gustos, aceptémoslos como tal, pensemos por qué esto nos gusta y no tengamos vergüenza. Démosle pie al autodescubrimiento. Esa es la moraleja con la que me quedo luego de esta gran conversación. Ya para ir cerrando este capítulo, más extenso que el anterior, pero hecho con el mismo cariño, les dejo una recomendación de lectura. Esta vez les quiero recomendar un libro llamado Humanos, una breve historia de cómo la hemos pifiado. El libro de Tom Phillips, y este libro cuenta en una manera muy rápida, muy entretenida de leer, todos los cagazos que como humanidad nos hemos pegado a lo largo de nuestra historia. En áreas como la política, el medio ambiente, la civilización, cómo embarrada tras embarrada hemos llegado a ser lo que somos hoy. Y también una mirada de cómo la vamos a seguir pifiando en el futuro. Es un libro muy entretenido de leer, con hartos datos históricos, así que si les interesa, les dejo la recomendación. Me pueden contactar, tengo el PDF en español, se los puedo compartir. Agradezco el apoyo a quienes están escuchando este capítulo y se agradece siempre la buena onda y todos los comentarios que han ido compartiendo. Se valora bastante. Que estén bien, se cuidan y nos vemos en el capítulo siguiente.